Hay una voz dentro de ti que rara vez se detiene. No grita, pero insiste. Te empuja a hacer más, a ser mejor, a no fallar. Y cuando logras algo, cuando cumples, cuando alcanzas lo que te propusiste, esa voz tampoco se calla. Solo cambia el objetivo. Pero en el fondo, lo que te susurra no es puedes mejorar, sino algo más profundo. No eres suficiente. Hola, hola. Espero que todos ustedes estén muy bien. Gracias por darse este espacio de crecimiento interior. Es un placer ser parte de este emprendimiento. Para empezar, recordemos que Gabor Maté evidencia la relación que hay entre estrés y síntoma. Explica la forma en que las emociones modulan directamente el sistema inmunológico. Describe que hay patrones de comportamiento comunes o factores psicológicos característicos en un padecimiento. Conocer esto es como una invitación a hacer una reflexión interior sobre la forma en que vivimos, sobre el estrés que mantenemos en nuestra vida y de qué manera nuestro cuerpo lo está expresando. El día de hoy, a través de su teoría, Maté nos lleva a comprender que las experiencias infantiles y los estilos de afrontamiento psicológico, muchas veces inconscientes, nos vuelven más vulnerables a la enfermedad, o más bien dicho, a ciertas enfermedades. Y entonces pone en nuestras manos la posibilidad de sanar o mantener nuestra salud si logramos confrontar nuestras percepciones emocionales. De alguna u otra forma, siempre vamos a estar imbuidos en una serie de relaciones interpersonales y experiencias que nos llevan a reprimir nuestras emociones, porque nuestros padres tienen su historia y en ella muchos conflictos emocionales no resueltos. Así que, aunque nos dieron lo mejor que tuvieron, aunque nos amaron con todo el amor que tenían para darnos, también nos dieron lo que eran. Y eso no lo pudimos evitar. Aprendimos a vivir la vida a través de ellos. Aprendimos a adaptarnos a lo que teníamos. Por ello la insistencia de que no podemos cambiar nada de lo que vivimos, pero sí podemos cambiar la forma de percibirlo, la forma de afrontamiento psicológico. Pero esto implica ampliar nuestro autoconocimiento, implica detenernos, mirar de frente las creencias silenciosas que traemos programadas desde niños y que muchas veces, aún en la edad adulta, dirigen nuestra vida. En los capítulos 5 y 6, Gabor Maté nos lleva por un recorrido de emociones reprimidas, de cicatrices emocionales acumuladas que poco a poco van construyendo una herida. En este caso, la de no sentirnos suficientes. Esa herida invisible, que al igual que otras más, viene desde la infancia. Estos capítulos nos llevan a entender que las creencias inconscientes de no ser suficiente pueden convertirse en otro motor crónico de estrés que impacta directamente
en la salud física y que la relación temprana con la madre tiene un impacto decisivo en la forma en que de adultos regulamos el estrés, procesamos las emociones y en consecuencia influye en nuestra salud física. Una vez más, recordemos que no se trata de culpabilizar ni a otros ni a nosotros mismos, mucho menos a nosotros mismos. Estamos emprendiendo un camino de comprensión sobre la forma en que se configuran los patrones mente-cuerpo desde el inicio de la vida. Así que sin más, comenzamos. En el capítulo 5, Nunca se es lo bastante bueno, Mate describe la forma en que ciertas personas internalizamos desde etapas tempranas una sensación persistente de insuficiencia. Esta no siempre es explícita, pero se manifiesta como una necesidad constante de demostrar valor, de rendir más allá de los límites, de buscar aprobación externa, de sentirse incomprendido, evitar el error o la crítica, sentir que nunca serás como tu madre, reprimir los sentimientos, ser altruista y tener un deseo compulsivo de cuidar a los demás. Pero esto no se da porque sí. Es la forma que tuviste para adaptarte. Y ahora demuestras valor porque recordamos que en la infancia, cuando estábamos tristes, cuando algo dolía o preocupaba, no había alguien que nos confortara. Y aprendimos a guardarlo. Aprendimos que expresar sentimientos no tenía sentido. Incluso, muchas veces no había con quien hablarlo. Mamá y papá estaban ausentes. Posiblemente estaban presentes físicamente, pero ausentes para nosotros. Rendimos más allá de los límites porque en el fondo sabemos que nuestros padres, en especial mamá, siempre esperaban que diéramos más. Entonces no nos sentimos a la altura de otras personas. Nos comparamos con ideales prácticamente imposibles. Y a menudo pensamos, si tuviera una profesión, si fuera tan bueno como mi jefe, si hubiera tenido oportunidad de... Y así vamos por el mundo, justificando lo que sentimos que no podemos hacer. También buscamos la aprobación externa, porque las actitudes que tenían nuestros padres para con cada uno de nosotros en la infancia tal vez acabaron con la autoestima. Cada vez que te comparaban con otro niño, cada vez que te llamaban la atención sin justificación, o cuando te decían que todo lo que hacías estaba mal. Situaciones como estas nos han llevado a buscar aprobación externa en todo lo que hacemos, a no respetarnos a nosotros mismos, a buscar ser demasiado buenos para ser queridos. Nos convertimos además en personas llenas de dudas, incapaces de hacerse valer, de confianza frágil. Por lo tanto, esa falta de confianza nos lleva a ser personas
que no sabemos decir no. Y si en algún momento no nos queda otra alternativa, damos una infinidad de justificaciones porque no queremos perder la aprobación externa. Muchas veces nos sentimos incomprendidos porque cada vez que intentabas comunicarte con tus padres, no estaban ahí para escucharte. Cada vez que tuviste alguna experiencia desagradable, tal vez te dijeron que no era para tanto. Eso es como cancelar tus sentimientos. Eso fue como hacerte creer que lo que sentías no era real, que exagerabas. Y hoy lo has asimilado como que nadie te comprende, que estás solo, que lo que sientes no tiene sentido y entonces es mejor no expresarlo, es mejor reprimirlo. También suele ocurrir que vamos por la vida evitando el error o la crítica, porque ya durante mucho tiempo en la infancia posiblemente tus padres te repitieron una y otra vez que no hacías las cosas bien, que te faltaba esto o aquello, que deberías hacerlo de una u otra forma, pero no como lo habías hecho. Y una y otra vez te repitieron que lo que hacías estaba mal. Y entonces hoy evitas a toda costa la crítica y el error. Buscas, en consecuencia, ser siempre perfecto, sin hacer consciente que entre más lo evitamos, más lo externamos. Y tal vez ese sea un motivo por el que sientes que nunca serás como tu madre. Siempre has considerado que mamá fue mejor que tú y has querido estar a la altura de sus exigencias. Incluso en algunas personas suele suceder lo mismo con el padre. Queremos alcanzar el estatus de el papá o de mamá. Y eso borra nuestra esencia. Y eso también nos va llevando a reprimir los sentimientos. Porque tal vez la vivencia que tuvimos con nuestros padres, la experiencia en la infancia, nos llevó a sentir algún resentimiento contra nuestros padres. Pero eso hace sentir culpable a cualquiera. Y entonces lo reprimimos, sin saber que lo seguimos llevando dentro, porque no hemos tenido la capacidad de descargar o tratar adecuadamente con la ira, la agresividad o la hostilidad que sentimos. En su lugar, la enmascaramos con una fachada de amabilidad y un estilo de respuesta pasiva. Cuando las condiciones infantiles se dan, cuando no hemos sido maternados, cuando hemos tenido que crecer demasiado rápido para cuidar a otros, entonces vamos buscando ser altruistas y con un deseo compulsivo de cuidar a los demás. Porque al no haber sido maternados, al no haber sido apoyados por la madre, nos convertimos en personas que tendemos a cuidar de todos, a dar más de lo que corresponde, incluso a costa de sacrificios personales que rebasan nuestros límites. Solemos ser personas que se casan con parejas a quien consideran un hijo más. Esta estructura psíquica que hemos descrito
no es un rasgo superficial de personalidad, sino una adaptación profunda al entorno temprano, a ese entorno familiar que vivimos durante la infancia, ese entorno al que tuvimos que adaptarnos para sobrevivir. Mate plantea que estas creencias suelen originarse en la infancia en contextos donde el entorno familiar era confuso. El afecto estaba condicionado a desempeño o comportamiento. Hubo críticas constantes o expectativas elevadas. ¿En cuál de estas encajas tú? Me gustaría que escribieras en los comentarios con qué te identificas. Tal vez de niño tuviste que ganarte el amor o la validación de tus padres. Las necesidades emocionales no fueron plenamente atendidas o había mucha distancia emocional con papá y con mamá. Hubo escenas donde tuvimos que vivir vergüenza y humillación pública porque papá o mamá nos llamaron la atención delante de nuestros amigos. El niño tuvo que crecer antes de tiempo porque tuvieron responsabilidades de adultos, entre ellas posiblemente cuidar de mamá o cuidar de sus hermanos menores. Dime ahora, ¿con cuál de estas situaciones de vida te has identificado? En este contexto, el niño desarrolla una conclusión implícita. Tal como soy, no es suficiente. Necesito más, siempre más. A partir de ahí se construye una idea, una identidad basada en el hacer, no en el ser. Frente a esta herida, la persona desarrolla estrategias compensatorias como el perfeccionismo, la autoexigencia externa, necesidad de aprobación, hiperresponsabilidad, orientación al logro constante o necesidad de cuidar siempre del otro. Esto genera individuos altamente funcionales, incluso exitosos, pero con una característica central. Su autoestima depende del rendimiento, no de su valor intrínseco. Y ya lo comentábamos en el episodio anterior. El problema no es esa forma de ser. El problema no es el esfuerzo, sino la raíz. La raíz que no nace de la elección, sino de la necesidad de validación. Aquí cabe el espacio para hacer un análisis entre el niño que fuiste y el adulto que eres, entre lo que te sirvió para adaptarte en la infancia, pero a pesar de que hoy ya eres adulto y ya no te es útil esa forma de respuesta, ese factor psicológico sigue viviendo en ti y tú sigues viviendo bajo las mismas reglas emocionales que aprendiste de niño. Y el contraste es claro. Tu vida oscila entre el niño que necesitaba amor y el adulto que cree que debe ganárselo. Entre lo que sentías y lo que aprendiste a ocultar. Entre quién eras y en quién te tuviste que convertir.
El mensaje es claro. Ese personaje fuerte, perfecto y responsable no es tu esencia, es tu adaptación. Y aquí buscamos la esencia del ser, buscamos liberarnos de esa programación, de esa adaptación obligada a la que tuvimos que acceder en la infancia. Pero cuando empezamos a hacer conciencia, empezamos a encontrar nuestra identidad. Y entonces, tal vez, podremos acceder a una salud plena. Porque recuerda que Mate conecta este patrón psicológico con un fenómeno biológico. La autoexigencia constante activa el sistema de estrés en forma prolongada. La necesidad de ser suficiente impide que tú descanses realmente. Y además, vamos reprimiendo emociones como frustración, ira, tristeza, miedo al fracaso. Y cuando reprimimos emociones, estresamos nuestro sistema nervioso, nuestro sistema inmunológico y en consecuencia debilitamos al cuerpo porque estamos generando constantemente un estado de hiperactivación fisiológica sostenida. Y la represión, los duros juicios que nos hacemos y la perfección constituyen una buena receta para romper el equilibrio de nuestra biología. El organismo no distingue entre una amenaza externa y una autoexigencia interna constante. Ambas activan los mismos sistemas de estrés. La represión de la ira magnifica la exposición al estrés psicológico. Recordemos que el estrés es una respuesta fisiológica a una amenaza, ya sea física o emocional, independientemente de que las reconozcamos de inmediato o no. Por lo tanto, la vida saludable físicamente no ayuda mucho cuando no consideramos gestionar y sanar la vida emocional. Uno de los aportes centrales de este capítulo es la conexión mente-cuerpo. El estrés crónico altera el sistema inmunológico. La represión emocional impide la autorregulación. El cuerpo se convierte en el canal de expresión de todo lo no dicho. Mate sugiere que en muchos casos la enfermedad aparece como una interrupción forzada del patrón de autoexigencia. Es decir, el cuerpo impone el límite que la mente no reconoce. Pero hoy estamos comprendiendo que el cambio está en ti, en cada uno de nosotros. Lo inicias tú día a día. El capítulo también revela una paradoja profunda. Las personas que más se esfuerzan por ser suficientes son las que más profundamente sienten que no lo son. Y a su vez, mientras más logran, más refuerzan el ciclo, porque nunca es suficiente para llenar una carencia interna. Este patrón no solo es conductual, es un patrón de identidad. Las personas se definen por su desempeño,
desconoce sus propias necesidades para ayudar al otro o porque no sabe decir no. Tiene dificultad para respetarse a sí misma. Siente culpa por sentir ira, resentimiento o frustración. Experimenta ansiedad cuando no salen las cosas perfectas. Experimenta soledad e impotencia. En el fondo, hay una desconexión del yo auténtico. Maté no propone eliminar la ambición o el esfuerzo, sino cuestionar su origen. Por ello, el trabajo terapéutico implica reconocer la creencia de insuficiencia, diferenciar valor personal de rendimiento, reconectar con necesidades emocionales genuinas, aprender a poner límites, desarrollar la autocompasión. Porque el cambio no es conductual únicamente, sino estructural y emocional. Por último, el capítulo puede sintetizarse en la siguiente frase. No es el esfuerzo lo que enferma, es el intento constante de demostrar que mereces existir. Es el intento constante de demostrar que eres suficiente. Bien, ahora pasemos al capítulo 6. Tú también eres parte de esto, mamá. Aquí, Maté profundiza en una idea fundamental. La relación temprana con la madre tiene un impacto decisivo en la forma en que aprendemos a regular el estrés, en la forma en que procesamos las emociones y, en consecuencia, en la forma en que expresamos nuestra salud física o su ausencia. Como seres humanos, nacemos en un estado de dependencia absoluta. Para sobrevivir, necesitamos no solo cuidado físico, sino también conexión emocional, sintonía afectiva, validación de nuestros estados internos. Cuando estas necesidades no son plenamente satisfechas, los niños enfrentan un dilema inconsciente: expresar su malestar y arriesgar la conexión con mamá, o reprimirlo para mantener el vínculo. Y casi siempre se elige lo segundo: reprimir nuestras emociones a costa de mantener el vínculo con mamá. Para el niño, el apego es más importante que ser auténtico. Esto significa que si expresar emociones auténticas amenaza la relación con la madre, el niño aprende a desconectarse de esas emociones. Así que se forma un patrón clave: la represión emocional como estrategia de supervivencia. El sistema nervioso del niño es inmaduro. Por eso la madre actúa como el regulador externo del estrés. Cuando la madre está emocionalmente disponible,
el niño aprende regulación. Pero cuando la madre está emocionalmente estresada, ausente, desconectada, el niño internaliza desregulación. Y esto no depende de ser buenas o malas madres, sino de contextos de vida, de estrés social, de la historia emocional de la propia madre. Es decir, las madres también transmiten lo que no han podido resolver. Uno de los puntos más importantes de este capítulo es este. Los patrones emocionales no resueltos se transmiten de generación en generación. Esto ocurre a través de estilos de apego, respuestas al estrés, formas de vincularse emocionalmente. El niño no solo aprende lo que se le dice, sino lo que el entorno emocional le hace sentir. El niño que reprime emociones para preservar el vínculo se convierte en un adulto que sigue reprimiendo y pierde la capacidad de reconocer sus propios límites. Esto genera dificultad para decir no, desconexión del cuerpo, acumulación de estrés no procesado, que con el tiempo el cuerpo expresa lo que la mente ha aprendido a suprimir. En este capítulo se incluyen ejemplos clínicos donde pacientes con enfermedades graves presentan historias de adaptación emocional temprana, marcadas por la autoanulación y la necesidad de agradar. En muchos casos, la enfermedad aparece como resultado de años de desconexión emocional. Aunque aquí insistimos en una aclaración clave, en un punto ético fundamental. No es culpa, es comprensión. No se trata de culpar a la madre, se trata de entender el sistema, porque las madres también fueron niñas, también se adaptaron, también heredaron patrones. Las madres también tienen conflictos emocionales reprimidos, conflictos emocionales que no han podido resolver. Esto abre una mirada más amplia. La enfermedad no es un fallo individual, sino una expresión de sistemas relacionales y sociales. Ahora, el adulto que emerge de este patrón específico suele priorizar a los demás sobre sí mismo. Suele temer el conflicto o el rechazo, reprimir emociones incómodas como la ira y el resentimiento. En consecuencia, se sienten culpables. Suelen desconfiar de sus propias necesidades. Además, tienen la necesidad de maternar a todos. Sienten que deben cuidar de todos, sin importar que sea sacrificado su bienestar. En el fondo, hay una desconexión aprendida. Ser quien eres puede poner en riesgo el vínculo. Entonces,
vamos siendo quien el otro espera que sea. El camino de sanación implica reconocer la historia emocional sin culpa. Implica recuperar la conexión con las emociones auténticas. Desarrollar conciencia corporal. Aprender a poner límites. Diferenciar el presente del pasado. Y sobre todo, reconstruir una relación contigo mismo que no dependa de la adaptación. Y si quieres una idea general, este capítulo puede sintetizarse en: si no reprimiste tus emociones porque quisieras, lo hiciste porque necesitabas seguir siendo amado. Pero lo que te ayudó a sobrevivir en la infancia puede estar afectando tu salud en la edad adulta. No te enfermas por ser débil, te enfermas por intentar ser fuerte demasiado todo el tiempo. Y ahora mírate, mira en quién te convertiste, el que nunca descansa, el que siempre puede, el que no falla, el que hace lo que sea necesario. Trabajas más, exiges más, piensas más, te presionas más y aún así nunca es suficiente. Porque no importa cuánto logres, cuánto avanzas, cuánto demuestras, hay una voz dentro de ti que susurra, siempre susurra. ¿Podrías haber hecho más? Deberías ser mejor. No es suficiente. Nunca lo es. Te volviste perfeccionista, no por excelencia, sino por miedo. Te volviste exigente, no por disciplina, sino por inseguridad. No paras, porque si paras, empiezas a sentir. Y sentir no siempre es cómodo. Sentir el cansancio que ignoras, la tristeza que ocultas, la rabia que nunca expresas. Así que sigues. Dices que puedes con todo, pero no sabes recibir, no sabes pedir ayuda, no sabes soltar el control, porque en el fondo sigues siendo ese niño tratando de hacer todo bien para no perder el amor. Y aquí está lo importante. No estás viviendo desde tu libertad. Estás viviendo bajo las mismas reglas emocionales que aprendiste cuando eras niño. Reglas que dicen: no falles, no molestes, no pares, no seas débil. Reglas que te ayudaron a sobrevivir, pero que hoy no te están dejando vivir. Detente un momento, porque tal vez esto no es quien eres. Tal vez es quien tuviste que ser. Piensa esto. Hubo un niño que solo quería ser amado, solo quería ser visto, escuchado, aceptado tal como era. Y luego, la vida le enseñó otra cosa. Le enseñó que tenía que portarse bien, que tenía que hacerlo perfecto, que tenía que ser fuerte, que tenía que cuidar incluso a los adultos. Y ese niño aprendió a callarse, a adaptarse.
a convertirse en quien sí era aceptado, aunque eso significara dejar de ser quien era realmente. Y ahora, mírate otra vez. Ese adulto que corre, que se exige, que no descansa, no es alguien roto, es alguien coherente con la historia que vivió. Antes sentía miedo y buscaba consuelo. Ahora sientes miedo y te exiges más. Antes el niño quería amor. Ahora quieres aprobación. Antes ese niño era suficiente siendo él. Ahora sientes que tienes que demostrarlo todo. ¿Lo ves? No cambiaste por casualidad. Te adaptaste para sobrevivir. Ese perfeccionismo, esa autoexigencia, esa necesidad de hacerlo todo bien, no necesariamente es tu esencia. Es tu estrategia. Pero hay algo que necesitas escuchar. Lo que te ayudó a sobrevivir en tu infancia puede estar impidiéndote vivir en la edad adulta. Y aquí es donde todo cambia, porque lo que estás viviendo no es casualidad. Todo lo que estás viviendo tiene sentido. Durante años, has confundido fuerza con autoabandono. Has confundido responsabilidad con sobrecarga. Y has confundido amor con sacrificio. Pero escucha esto. Si hoy tu cuerpo te está diciendo no con un síntoma, ese cuerpo no está fallando, simplemente está respondiendo a años de exigencia, a años de silencio emocional, a años de decir sí cuando querías decir no. Y como lo explica el doctor Mate, el cuerpo expresa lo que la mente reprime. Y lo hace sin pedir permiso. Ese cansancio que no se va, esa ansiedad constante, esa tensión que vive en tu cuerpo, no son debilidad, son señales. Señales de que has cruzado un límite una y otra vez sin darte cuenta. Porque nadie te enseñó a escuchar tu cuerpo. Te enseñaron a cumplir, a responder, a adaptarte, pero no a sentirte. Y aquí está la verdad incómoda. No te enfermas por lo que te pasa. Te enfermas por lo que te tragas, por lo que callas, por lo que sostienes, por lo que nunca expresas. Tu cuerpo no está en tu contra. Está tratando de salvarte de una vida en la que no cabes. Y si no haces una pausa ahora, si no cambias la forma en la que te relacionas contigo, tu cuerpo lo va a hacer por ti. Ahora, imagina esto. Tu vida es como una casa que has habitado desde hace mucho tiempo. Al principio estaba limpia, había espacio, había luz, había verdad. Pero un día empezaste a guardar cosas, las palabras que no dijiste, las emociones que reprimiste,
las veces que te callaste para no perder amor. Y como no sabías qué hacer con todo eso, lo fuiste dejando en cualquier rincón, debajo de la alfombra, en los cajones, en habitaciones que decidiste cerrar. Después lo veo, no es tan importante, yo puedo con esto. Pero el tiempo pasó y la casa se fue llenando. El aire se volvió pesado, el espacio reducido. Y tú aprendiste a vivir ahí. Te acostumbraste al desorden, al ruido interno, a la incomodidad constante. Hasta que un día la casa colapsa. No porque sea débil, sino porque ya no puede sostener más. Y eso es el síntoma. El cuerpo es la casa hablando. No viene a castigarte, no viene a traicionarte, viene a mostrarte todo lo que has dejado pendiente. Cada emoción no expresada, cada límite no puesto, cada parte de ti que abandonaste, sigue ahí, esperando ser vista. Y tal vez hoy no se trata de seguir aguantando, se trata de empezar a limpiar con honestidad, con presencia, con verdad, porque cuando limpias tu casa, tu cuerpo deja de tener que gritar. Y la pregunta ahora no es qué tan fuerte puedes seguir gritando. La pregunta es, ¿estás listo para habitarte de verdad? Imagina por un momento que tu cuerpo es esa casa, una casa en la que has vivido toda tu vida. Al principio todo era nuevo, limpio, ligero, pero con el tiempo fuiste guardando cosas, palabras que no dijiste, lágrimas que no lloraste, decisiones que tomaste para no perder a otros. Y sin darte cuenta, llenaste esa casa de silencios, de exigencias, de cargas que nunca fueron tuyas. Cerraste puertas, bloqueaste habitaciones, aprendiste a vivir solo en una pequeña parte de ti. Pero el cuerpo recuerda toda la casa y un día empieza a crujir. Una pared se agrieta, una puerta deja de abrir, el techo empieza a gotear. Y tú crees que la casa está fallando, pero la casa te está hablando, te está diciendo, esto ya no cabe aquí, esto necesita ser visto, esto necesita ser liberado. No viniste a vivir en una casa en ruinas, viniste a habitarte por completo, a abrir las puertas, a limpiar los espacios, a dejar entrar la luz donde por años hubo oscuridad. Porque cuando te escuchas, cuando te eliges, cuando dejas de abandonarte, tu casa vuelve a sostenerte. Y tal vez hoy sea el día en el que eliges volver a casa.
Estos 2 capítulos me dejan 2 enseñanzas que te quiero compartir. 1. La conexión evidente entre la experiencia infantil y el estrés adulto. Los adultos con infancias complicadas o problemáticas no se pueden deshacer de ellas por el simple hecho de ser adultos. Los conflictos perduran. El estrés no ocurre en el vacío. Y un mismo acontecimiento externo o un acontecimiento similar a aquellos que vivimos en la infancia, aquellos que expresen una amenaza ya conocida, aunque ya no seas el niño de ayer y como adulto tengas más recursos para salvar esa amenaza, ejerce un enorme impacto psicológico en tu vida adulta. Y 2, si el día de hoy eres madre o padre de familia, es un momento clave para reflexionar sobre nuestra vida, nuestras heridas emocionales, porque hay algo que no se dice. Pero no solo estás criando hijos, también estás criando desde tus heridas, desde lo que no sanaste, desde lo que aprendiste sin cuestionar, desde lo que aún duele, aunque no lo entiendas. Cada reacción que no puedes explicar, cada enojo desproporcionado, cada silencio que se vuelve distancia, no nace en el presente. Viene de una historia que empezó mucho antes. Y aunque no lo veas, esas heridas también están educando. Están moldeando la forma en que miras, corriges, amas y también la forma en que tu hijo aprende a verse a sí mismo. Por eso hoy no se trata de ser un mejor padre o una mejor madre. Se trata de volverte consciente, porque lo que no sanas no se detiene, se transmite y se transmite a las personas que más amas en este mundo, tus hijos. Y si algo dentro de ti se movió mientras escuchabas esto, no lo ignores. Escríbeme en los comentarios la parte que más te llegó y cómo te gustaría que continuáramos este camino. Y empieza hoy a abrir la primer puerta.